Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María González, trabajo en el Museo del Oro, soy antropóloga y trabajo en el área de divulgación en la sección de servicios educativos como profesional de educación. Hoy quiero leer la ponencia que escribí sobre un tema muy importante para los museos de hoy en día, que es el tema de la apropiación social del patrimonio. El título de mi ponencia es sobre inclusión, participación y otras transformaciones, el caso del Museo del Oro de Colombia. El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia preserva, investiga, cataloga y da a conocer la colección más grande de orfebrería prehispánica del mundo, la que junto a otros objetos arqueológicos de cerámica, hueso, madera y lítico es una colección de referencia obligada al hablar del patrimonio y la identidad de los colombianos. Con la renovación y ampliación de sus espacios finalizada en 2008, el Museo del Oro modernizó su arquitectura y museografía, actualizó su guión, privilegió la exhibición de objetos con una maravillosa estética y la presentación de un riguroso contenido en 4 salas temáticas, e incorporó nuevos y mejores servicios para la diversidad de públicos que visitan el que ha sido reconocido por los usuarios como uno de los 25 museos más recomendables del mundo. Esta es una referencia que hago a partir de la página de usuarios TripAdvisor, donde los viajeros han calificado a los mejores museos y en el cual el Museo del Oro quedó dentro de esta lista. A este nuevo museo ingresan anualmente cerca de 500.000 visitantes, entre nacionales alrededor del 52%, extranjeros un 37%, estudiantes un 10% y otros un 1%. La transformación del Museo del Oro logró además darle al público un lugar protagónico. El nuevo museo deja de ver a su público desde una categoría unificadora y pasiva, para entenderlo como públicos con diversidad de necesidades, intereses, gustos y capacidades. Investigar estos públicos para crear servicios que colmen cada una de sus expectativas y necesidades ha sido una de las labores fundamentales para transformar ese museo que hace 75 años empezó siendo estático, unidireccional y muchas veces exclusivo, en el espacio con vitalidad y equidad que hoy disfrutan nacionales y extranjeros. En este contexto, la Oficina de Servicios Educativos del Museo del Oro trabaja para entender la diversidad de sus públicos y a partir de este conocimiento crear los medios más adecuados para facilitar su interacción con las colecciones, el intercambio de conocimiento, la apropiación social del patrimonio y la transformación de sus visitantes en un ambiente incluyente y participativo. En esta ponencia presentaré una experiencia que el Museo del Oro, desde su Oficina de Educación, ha desarrollado para abrir a los públicos espacios incluyentes y equitativos en busca de la apropiación social del patrimonio a partir de 3 conceptos muy importantes que son los que voy a desarrollar, que es el contacto, la sensibilización y la reflexión. Los museos han dejado de ser espacios de verdades absolutas, lugares exclusivos para especialistas o para grupos de élite. Ya ni siquiera privilegian exclusivamente sus colecciones. Los museos de hoy buscan ser accesibles, incluyentes, equitativos, transformadores y participativos. Si lo miramos en detalle, es cierto que todos estos conceptos se articulan entre ellos, pero no quiere decir esto que la presencia de alguno de ellos conlleve a la existencia de los demás. Que un museo procure todas las facilidades en el acceso para que los públicos puedan visitarlo no hace necesariamente a este museo incluyente. O que cuando adapta sus servicios para que todos los públicos puedan acceder a la información, el museo no necesariamente es equitativo. Más allá de eso, los museos en este siglo tienen el reto de pensarse como foros para el intercambio de conocimiento y de ideas, como espacios abiertos a la interpretación, a la participación y a la interacción entre sus visitantes. Con esta transformación, los museos han recobrado la vitalidad y sobre todo el encanto que se merecen, constituyéndose además como espacios idóneos para la apropiación del patrimonio y la reflexión sobre las identidades.
El patrimonio es todo aquello que conecta al individuo con su identidad. El patrimonio es un símbolo representado en un objeto, puede ser un himno o un apellido, que fortalece la identidad de los individuos y de los grupos. La identidad, por lo tanto, es un sentimiento que necesita alimentarse del patrimonio para sobrevivir. Si el patrimonio se destruye, se olvida, se reemplaza, las identidades, por supuesto, se debilitan. Los museos son especialistas en construir o activar el patrimonio, como lo llamó el antropólogo catalán Lawrence Prats. Pero la existencia del patrimonio no surge de una mágica activación de los museos. Es imperativo que ese patrimonio tenga acogida y validez para las identidades que representa. En otras palabras, si un objeto patrimonial exhibido no aporta contenido a la identidad del grupo que pretende representar, este objeto no será nada más que un objeto viejo y vacío de contenido simbólico. El patrimonio está activo en la medida en que las sociedades lo apropien y lo reconozcan como símbolo de su historia, de su identidad. En este sentido, los museos conscientes de esto deberían procurar trabajar en pro de la apropiación social del patrimonio, pero este no es un trabajo fácil. ¿Cómo se apropia el patrimonio? Es una pregunta que nosotros mismos nos hemos hecho acá. Si bien es cierto que el patrimonio es un símbolo que tiene la admirable capacidad de despertar sentimientos de pertenencia, su apropiación no es tan inmediata. La apropiación es un sentimiento poderoso que fortalece y transforma. Para apropiar es necesario pasar por tres conceptos que son los que trabajamos nosotros, que es el contacto, la sensibilización y la reflexión. Tres pasos que constituyen nuestra apuesta a la apropiación social del patrimonio. A partir de estos tres pasos, logramos que los visitantes al cruzar la puerta de salida se sientan transformados por ese patrimonio que nos llegó del pasado y que ahora hace parte indisociable de su ser en el presente. Los museos no fueron pensados para tener exhibiciones donde el público pudiera tocar su patrimonio. Los museos fueron pensados para conservar el patrimonio de todos, y eso implica mantener la colección lo más aislada posible de cualquier agente que pueda dañarla o deteriorarla. Solo la mirada puede tocar estas piezas preciadas, porque solo así las generaciones futuras podrán asentar sus sentimientos identitarios en ellas. Aún así, resulta oportuno que los museos, y sobre todo sus oficinas de educación, creen mecanismos para que los visitantes puedan acercarse y tocar de otras maneras su patrimonio. Las posibilidades de promover activamente este contacto son infinitas. Los talleres, conferencias, visitas temáticas, materiales didácticos, salas infantiles, exploratorios o cualquier actividad que lleve la experiencia de pensar la colección a otro nivel más allá de la visita tradicional es una oportunidad para afianzar los lazos de apropiación con las identidades. Teniendo esto en cuenta, el contacto ocurre al tocar físicamente una réplica y, por qué no, un fragmento original, pero también puede darse un contacto figurado, por ejemplo, al oír el sonido que produce una flauta o una ocarina prehispánica, o conversar con un indígena actual que cuenta acerca de su cosmovisión. Lo fundamental en el contacto, literal o figurado, es que transporte al individuo a lugares lejanos y muchas veces desconocidos. El contacto nos acerca a esos otros mundos y eso, por supuesto, nos sensibiliza. Con esto en mente, la Oficina de Servicios Educativos del Museo del Oro ha desarrollado diferentes experiencias que buscan aportar a sus visitantes recorridos memorables, actividades transformadoras, ejercicios de apropiación del patrimonio en un ambiente que privilegia la inclusión y la participación, dos conceptos que al unirse construyen la equidad. Presentaré a continuación el proyecto que hemos denominado Domingos de Creatividad. Los domingos son días especiales en nuestro calendario. Son días de descanso que normalmente se pasan en familia y que para muchos son el mejor día para visitar los museos, sobre todo si ese día el museo es gratuito. El Museo del Oro ofrece entrada gratuita todos los domingos del año y por este motivo nuestro público de domingo se parece muy poco al público que viene los días de la semana. No hizo falta una investigación muy profunda para darnos cuenta
que las características de este público son muy distintas. Son públicos con niveles socioeconómicos bajos y con muy poco aprestamiento para visitar museos. Esto sumado a los altos niveles de afluencia que han llegado hasta los 8.000 visitantes en un domingo, lo que imposibilita realizar las visitas guiadas que generalmente se hacen para garantizar la mejor atención de nuestros públicos. Esto nos obliga entonces a pensar en una estrategia para atender con la misma calidad a un público que bajo estas circunstancias solía sentirse muy maltratado. Con este objetivo creamos entonces los Domingos de Creatividad, un espacio abierto a la interacción y a la reflexión a partir de la creación artística. Los Domingos de Creatividad son talleres abiertos, es decir, que cualquier persona puede unirse en cualquier momento del día, ya que suceden durante todo el día. No importa la edad, la nacionalidad, ni sus capacidades. Todos pueden sumarse a la creación colectiva de una obra que al final se exhibe en el museo para todos sus visitantes. A diferencia de los talleres cerrados que se realizan desde 1977, gracias a la iniciativa del Proyecto Regional del Patrimonio Cultural Andino de la UNESCO, y que se caracterizan por tener acceso solo con inscripción previa dentro de unas franjas de edades específicas y al que solo acceden 30 personas máximo, los talleres abiertos pueden atender a todos los visitantes del día domingo al museo. No existe ninguna discriminación. Todos pueden participar, todos están invitados a entablar contacto con su pasado, a sensibilizarse con ese tiempo y a reflexionar sobre ellos mismos en la actualidad. Bajo una temática específica, los visitantes realizan diferentes actividades guiados por un tallerista que además llena de contenido una actividad que no solo es manual, pero que al ser manual acerca y sensibiliza al visitante del domingo con su patrimonio. La experiencia de crear y el esfuerzo que esto conlleva junto con la emoción de ver el resultado final desarrollan en el visitante varias sensibilidades. En primer lugar, aprenden a mirar los detalles, aprenden a reconocer la diversidad y por lo tanto aprenden a disfrutar de los museos en general. Mandalas de arena con diseños prehispánicos, tunjos en plastilina dorada, estatuas arqueológicas en cajas de cartón, peces voladores en origami, pintura rupestre con tintes vegetales, son algunas de las obras creadas por los visitantes y que han sido la excusa perfecta para reunir por un corto tiempo o por varias horas a desconocidos que se dejan inspirar y que a través del trabajo colectivo interpretan, reflexionan y construyen un nuevo imaginario del pasado que ahora sí les pertenece. En otras palabras, reconocen que los objetos exhibidos en este o en cualquier museo son valiosos porque cuentan historias de otros tiempos, de tiempos que no nos tocaron, pero que aún hoy nos involucran y son necesarios para pensar quiénes somos hoy en día. Las conclusiones de este trabajo nos han llevado a esto. Dentro de su transformación, los museos se piensan a sí mismos como lugares para la participación, el diálogo polifónico y el disfrute. Los Domingos de Creatividad se han construido como una experiencia memorable donde el público inexperto logra entablar diálogos novedosos con la colección y crear nuevos discursos a través de su interpretación personal. Para ser un museo del siglo XXI, el Museo del Oro le apuesta a la inclusión de sus públicos, no solo desde la adaptación de sus espacios y discursos, sino desde su participación en la reflexión y apropiación del patrimonio. Los Domingos de Creatividad son un espacio necesario para fomentar la reflexión sobre las identidades y apropiar el patrimonio a partir del contacto, la sensibilización y la interpretación de sus colecciones. Sin este espacio, estos objetivos no necesariamente se alcanzarían, ya que una visita desprevenida por las salas y desprovista de las herramientas necesarias no producen tantas emociones como el intercambio participativo y reflexivo. En este espacio abierto a la interacción con los públicos, el museo, además, valora la forma que cada uno tiene de interpretar y de representar el contenido patrimonial del Museo del Oro, con nuevas e innovadoras obras
que reflejan el poder de este patrimonio y el influjo que produce en aquellos que lo observan con atención. La reflexión y apropiación del patrimonio son un ejercicio en permanente construcción, donde las diferentes interpretaciones y la diversidad de públicos son fundamentales para nutrir una discusión que debe propender hacia la inclusión de las múltiples identidades. En 2015, el ICOM propuso el tema Museos para una sociedad sostenible como eje para la reflexión en el Día Internacional de los Museos. Nuestra conclusión es que una sociedad sostenible solo es posible cuando los lazos con su identidad son sólidos, sin ser excluyentes, y cuando la apropiación del patrimonio es reflexiva y participativa, dos privilegiadas tareas que tenemos todos los museos de hoy en día. Muchas gracias. Internacionales, alrededor del 52%, extranjeros un 37%, estudiantes un 10% y otros un 1%. La transformación del Museo del Oro logró además darle al público un lugar protagónico. El nuevo museo deja de ver a su público desde una categoría unificadora y pasiva, para entenderlo como públicos con diversidad de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María González, trabajo en el Museo del Oro, soy antropóloga y trabajo en el área de divulgación en la sección de servicios educativos como profesional de educación. Hoy quiero leer la ponencia que escribí sobre un tema muy importante para los museos de hoy en día, que es el tema de la apropiación social del patrimonio. El título de mi ponencia es sobre inclusión, participación, varios como uno de los 25 museos más recomendables del mundo. Esta es una referencia que hago a partir de la página de usuarios TripAdvisor, donde los viajeros han calificado a los mejores museos y en el cual el Museo del Oro quedó dentro de esta lista. A este nuevo museo ingresan anualmente cerca de 500.000 visitantes y otras transformaciones, el caso del Museo del Oro de Colombia. El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia preserva, investiga, cataloga y da a conocer la colección más grande de orfebrería prehispánica del mundo, la que junto a otros objetos arqueológicos de cerámica, hueso, madera y lítico, es una colección de referencia obligada al hablar del patrimonio y la identidad de los colombianos. Con la renovación y ampliación de sus espacios finalizada en 2008, el Museo del Oro modernizó su arquitectura y museografía, actualizó su guión, privilegió la exhibición de objetos con una maravillosa estética y la presentación de un riguroso contenido en 4 salas temáticas, e incorporó nuevos y mejores servicios para la diversidad de públicos que visitan el que ha sido reconocido por los usuarios